Abra su Biblia, por favor, a Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16, vamos a estudiar los versículos 7 al 16 y es una porción de la Escritura muy interesante porque aquí, la semana pasada vimos la presentación de dos personajes, la presentación de Agar, la sierva de Sarai, que finalmente se la dio a su esposo para que tuviera hijos con ella porque Sarai no podía tener hijos. También oímos hablar, o vamos a hablar ahora de Ismael, que va a ser el hijo que va a producir esa unión. Pero hay otro personaje más importante que ellos dos, que es el ángel de Jehová. Y vamos a ver a través de las Escrituras quién es este ángel de Jehová y por qué se le llama el ángel de Jehová, ¿verdad? Cuando algún nombre tiene un artículo determinado, el ángel, quiere decir que eso que se está mencionando no tiene ninguna otra cosa igual. Él es el ángel de Jehová, ¿verdad? Si dijera un ángel, entonces pudiéramos decir que es uno de muchos, pudiéramos decir que es uno entre tantos, pudiéramos decir que es uno entre muchos igual a él. Pero aquí en donde vemos este nombre presentado en las Escrituras, dice el ángel. Y ese artículo nos dice que era un ángel único, ¿verdad? Ahora, antes de comenzar, tenemos que ver lo que quiere decir la palabra ángel. Porque cuando nosotros pensamos en la palabra ángel, inmediatamente pensamos en un ser alado, sí, con alas. Normalmente traen una espada a veces en la mano. Los vemos como personas o personajes que tienen mucho poder. En el Antiguo Testamento se nos habla acerca de ángeles que mataron a 80,000 personas en una sola noche, ¿verdad? Entonces podemos interpretar esa palabra ángel como un ser sobrenatural, pero un ser sobrenatural que a veces hasta llega a la orilla de la mitología, ¿sí? Ahora también tenemos del otro lado de la moneda los angelitos curiositos que andan volando en el cielo sobre las nubes con un arco y una flecha, ¿verdad? Casi siempre andan desnudos y se usan mucho para los días de San Valentín, cuando se trata de que una persona quiere enamorar a otra, etcétera, etcétera. Pero la palabra ángel en realidad simplemente quiere decir mensajero. Es lo que quiere decir mensajero. Entonces cuando hablamos de el ángel del Señor, estamos hablando de el mensajero del Señor. Un mensajero muy especial, un mensajero que es único, de nuevo, un mensajero que no tiene a nadie igual, a nadie que se le compare. Y se me olvidó mi Biblia. ¿Me puede traer uno de los sugieres una Biblia en español, por favor? Andaba tan ajetreado. Como ustedes saben, normalmente ya no dirijo la alabanza ya, normalmente tenemos hermanos que la dirijan, pero hoy me tocó a mí y me dio mucho gusto, pero yo creo que por la edad y todo, por andar pensando en dirigir la alabanza, se me olvidaron otras cosas. Una de ellas, creo que la más importante, es la Biblia, y parece que no encuentran ni una sola Biblia en español allá atrás. Miren nomás, calla boca para lengua, pues para qué queremos la tecnología, ¿verdad? Entonces, la semana pasada vimos, ya encontraron una, mira, gloria a Dios, si no gasto batería. ¿Están grabando todo esto? Sí. No, hay que editarlo, ¿ok? Porque luego la gente... Los pastores también somos humanos, ¿ok? Okay, para aquellos que pensaban que nunca nos pasaba ninguna, que nunca hacíamos ninguna mensada, hablen con mi esposa, pregúntenle. Ok, entonces la semana pasada estuvimos en el capítulo 16 y vimos los primeros 6 versículos, y en esos primeros 6 versículos vimos esta historia que les estaba mencionando, de cómo Sarai, al ver que ella no podía tener hijos y al ver que su esposo desesperadamente quería un hijo, y estoy seguro que también ella quería un hijo, decidió que la mejor manera de lograr esto iba a ser dándole a su sierva Agar, a su esposo, para que él tuviera relaciones con ella y a través de esas relaciones pudieran producir un hijo que según Sarai iba a ser el hijo que su marido que quería tanto, ¿verdad? Y eran buenas las intenciones que tenía Sarai, pero no había necesidad de ello, ¿verdad? No había necesidad de ello, porque luego vimos también cómo por haber llevado a cabo
¿cómo le pudiéramos decir? Artimaña, esta maniobra. Vimos cómo ella empezó a sufrir a manos de su sierva Agar, porque cuando Agar se dio cuenta de que estaba embarazada, empezó a tratar mal a su señora, porque sabía que el hecho de que ella estuviera embarazada le daba una posición especial delante de Abraham, ¿verdad? Pero Sarai, como era de esperarse, al sentirse maltratada por su sierva Agar, se quejó con su marido, ¿verdad? Ella fue la que le dio a la sierva a su marido, y luego la sierva se le volteó porque el estatus que le había ella misma dado, y ahora cuando todo le empieza a salir mal, va y se queja con el marido y hasta le dice: Dios juzgue entre tú y yo, ¿verdad? Tu sierva, mira cómo esta sierva, cómo me está tratando, etcétera, etcétera. Y Abraham, como buen caballero, ¿verdad? Como buena representación del género masculino, ¿verdad? Se quita la responsabilidad y le dice: hey, tu sierva está en tu mano, tú haz con ella lo que quieras. En vez de tomar el toro por los cuernos, en vez de decir: a ver, vengan las dos para acá, y poner en orden su casa, le da las riendas a su esposa para que su esposa se encargue de ser la mala, para que su esposa se encargue de ser la disciplinaria, para que su esposa se encargue de hacer sentir mal a Sarai. Y Sarai, si miran ustedes ahí en el versículo 6 de Génesis 16, al final del versículo dice: y como Sarai la afligía a Agar, ella huyó de su presencia. Entonces, la semana pasada vimos lo que sucede cuando alguien bien intencionado quiere ayudarle a Dios, ¿verdad? Alguien bien intencionado quiere tomar cartas en el asunto y se desespera porque Dios no responde a sus oraciones, se desespera porque Dios no está haciendo las cosas tan rápido como él o ella quisiera, y decide que de alguna manera le va a ayudar a Dios. En este caso, Sarai dijo: pues yo no puedo tener hijos, Abraham, tenlos con mi sierva. Y todo le fue mal. Hoy vamos a ver el otro lado de la moneda en Agar, porque aquí vamos a ver a este tipo de persona que cuando las cosas se ponen difíciles, en lugar de enfrentarlas, en lugar de buscar dirección en Dios o dirección de parte de Dios, lo que tienden a hacer es no querer enfrentarlas. Tienden a opacarse, tienden a huir de los problemas, tienden a no querer buscar una solución y huir de ellos, ¿sí? Ahora, es una situación bastante difícil aquí la que estamos viendo, porque Abraham sabía lo que Dios había prometido ya. Abraham ya tenía la promesa de Dios. Dios ya le había dicho lo que él iba a hacer, y Abraham debió haber desde un principio dicho: ¿saben qué, mujeres? Sara, tus intenciones son buenas, pero Dios ya me dijo que ibas a tener un hijo mío. Sí, Dios ya me dijo que Él nos iba a dar un hijo. Así es que tu sierva Agar es muy guapa y todo lo demás, y estoy seguro que podría tener muchos hijos, pero no necesito hacer esas clases de cosas porque Dios nos va a dar a un hijo. También podemos ver a Sarai, que conocía a Dios, conocía la fidelidad de Dios. ¿Se acuerdan cuando habían ido a Egipto y Abraham le dijo que dijera que era su hermana y Dios la cuidó a través de ello? Podemos decir que Sarai pues tenía experiencia con Dios y que jamás debió haber hecho lo que hizo. Ahora, Agar es una persona inocente en esta situación, en realidad, porque ella es sierva de Sarai, tenía la obligación de obedecerle, ¿sí? No conocía mucho de Dios, quizás lo que conocía lo sabía de parte de Abraham y de Sarai. Entonces podemos ver aquí quizás un vistazo pequeño acerca de cómo Sarai y Abraham estaban representando a Dios delante de su hogar, delante de sus siervos. Podemos ver que quizás no fue de una manera muy buena. Podemos ver que quizás no estaban presentándolo como Dios era, un Dios santo, un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas. Quizás si eso hubiera sido el caso, Agar no hubiera huido. Pero vamos a ver aquí que aun cuando Agar huyó, de todas maneras Dios tenía un plan para ella. Y lo que vamos a ver al final de cuentas es que sea usted, o sea yo, la primera clase de gente que le gusta ayudarle a Dios cuando las cosas no van como nosotros queremos,
O la segunda clase de gente, la clase de persona que le gusta huir a los problemas, huir a las circunstancias, huir a las situaciones, cualquiera de las dos. La verdad de las cosas es que todos podemos encontrar la respuesta que queremos, la ayuda que necesitamos, la fortaleza que deseamos tener para hacer las cosas en Dios. Y no hay otra forma. Y Él siempre nos va a tratar de dirigir a volvernos a Él. En el versículo 7, esta tarde, de Génesis 16, leemos, después de que Agar había oído de su señora, leemos aquí, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino a Shur. Entonces, Agar se va, está en el desierto, anda por ahí en el desierto vagando, tratando de huir de su señora, y en un momento determinado de su viaje la encuentra este ángel de Jehová. De nuevo, es importante que reconozcamos aquí que este ángel de Jehová tiene ese artículo, él, antes de la palabra ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová nos está diciendo que es un ángel único, no hay otro como él es el ángel de Jehová, él es el mensajero de Jehová. Y noten que el ángel es el que la encuentra a ella. Sí, ella no anda buscando de ninguna manera a Dios, ella no anda buscando alguna ayuda sobrenatural, ella simplemente va huyendo, pero el ángel de Jehová es el que la halla a ella delante de una fuente de agua en medio del desierto. Ahora, vamos a ver primeramente quién es, de acuerdo a las Escrituras, quién nos dice en las Escrituras que es este ángel de Jehová. Hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que yo voy a decir. Hay mucha gente que va, cuando escuche lo que voy a decir, cuando vea el video en YouTube o en la página de internet, me va a escribir y me va a decir, eres un mentiroso. Pueden ir a la página de YouTube y ver los comentarios que se hacen acerca de nuestros videos y van a ver que yo no edito los comentarios, así como me los mandan, así los dejo. Y ha habido gente que me ha dejado comentarios de que dice que soy un mentiroso, ¿ok? Bueno, no me gusta alegar por el internet porque es una pérdida de tiempo. Porque para cuando escribo lo que quiero escribir, ya se me olvidó lo que estaba tratando de decir, o escribo alguna estupidez que no debía haber escrito jamás, y una vez que le pone post o que le pone send, ya no hay manera de... Así es que tengan mucho cuidado con lo que escriben en el internet, ¿ok? Porque eso no se borra para nada. Entonces decido no meterme en discusiones vanas, como dice Pablo. Pero mucha gente que oiga esto y que vea esto va a decir que estoy loco, va a decir que no sé de lo que estoy hablando. Bueno, vamos a examinar las Escrituras y vamos a ver lo que las Escrituras dicen. En las Escrituras, cuando se nos habla de apariciones del ángel del Señor, siempre se han visto como manifestaciones de la presencia divina. Como manifestaciones de la presencia divina. Y al hablar de divinidad, estamos hablando de Dios mismo, ¿sí? No hay ninguna otra cosa en el universo entero que se pueda llamar divino excepto a Dios. Si alguna vez llamamos a algo, si alguna vez decimos que algo está divino, estamos con nuestras palabras haciendo esa cosa, esa persona, lo que sea, lo estamos poniendo en el mismo plano que Dios, porque divino nada más hay uno, es Dios. Así es que no hay zapatos divinos, no hay vestidos divinos, no hay cortes de pelo divinos, todos son terrenales. Y cuando alguien dice, ay, está divino, le está mintiendo. Ahora, le está mintiendo porque lo que la palabra quiere decir. Puede ser que le esté mintiendo también porque pues lo quiere hacer que se sienta bien, ¿verdad? Pero le está mintiendo. ¿Ok? Entonces, siempre se ha visto como manifestaciones de la presencia divina. Se ha interpretado como presagios de la encarnación de Jesús. Del Jesús preencarnado, presagios de la encarnación de Jesús. O sea, el Jesús preencarnado, prehumanado. ¿Sí? Revelaciones del Hijo de Dios antes de que se cumplieran los tiempos cuando se manifestaría corporalmente como Jesucristo hombre. Ahora, ¿por qué Jesús? Bueno, porque no puede ser Dios el Padre, porque si fuera Dios el Padre, cualquier persona a la que este Dios se le apareciera, ¿sabe qué le iba a suceder? Iba a caer fulminada inmediatamente. Pero si es la presencia de Dios el Hijo, entonces la persona puede tener compañerismo con Él. Porque ese era el propósito de Dios el Hijo desde tiempos eternos.
Dios tenía que de alguna manera manifestarse a los hombres, pero en toda su deidad, en toda su divinidad no podía, porque en el momento que el hombre lo viera quedaría fulminado. Por eso cuando el Señor pasó delante de Moisés, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que taparlo detrás de una roca. Porque si Dios hubiera pasado en toda su gloria delante de Moisés, Moisés se hubiera achicharrado inmediatamente. Entonces Dios lo cubrió. Y lo único que Moisés pudo ver fue la parte de atrás de Dios. Y con eso tuvo para Moisés brillar tanto que le tuvieron que poner un velo sobre la cara. ¿Sí? Por otras razones, aparte de que era muy refulgente, pero le tuvieron que poner un velo en la cara. Entonces, este ángel de Jehová se manifiesta o viene a manifestar la presencia divina. Es un presagio de la encarnación de Jesús. Son revelaciones del Hijo de Dios antes del cumplimiento de los tiempos, cuando Jesús se manifestaría como Jesucristo hombre. Pablo nos habla de esto en Gálatas capítulo 4, los versículos 4 y 5, en donde Pablo nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el tiempo que Dios ya tenía predestinado que tenía que cumplirse, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto nos habla de su humanidad. Nació de una mujer, así como nace cualquier otro niño. Nació de una mujer, así como nace cualquier otro ser humano. Pero también nació bajo la ley, que nos hace ver que nació como judío, nació como un hombre judío. Cuando el tiempo se cumplió, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, este Jesucristo que al cumplimiento de los tiempos vino, de acuerdo a lo que vamos a leer en las Escrituras, es el mismo, artículo determinado, ángel de Jehová, que se manifiesta en el Antiguo Testamento. ¿Por qué creemos esto? Bueno, pues hay varias razones. Vamos a verlo más adelante, ¿sí? En este mismo pasaje, vamos a verlo en otros pasajes también. Y vamos a tener la oportunidad de ver cómo en diversos pasajes de las Escrituras, el ángel de Jehová dice que va a hacer cosas que solamente Dios puede hacer. Y el hecho de que solamente Dios lo pueda hacer y nadie más, porque son atributos que solamente Dios tiene, lo hace Dios. Pero el hecho de que los hombres hayan podido verlo y no morir, nos dice entonces que son Dios el Hijo y no Dios el Padre en toda su deidad. Por ejemplo, deberíamos de usar este pasaje y con este pasaje tener, pero yo sé que no va a ser suficiente. Pero en Éxodo capítulo 3, los versículos 1 al 5, leemos lo siguiente. Y tenemos que prestar mucha atención a lo que estamos leyendo aquí. Éxodo capítulo 3, si ustedes se acuerdan, Moisés había crecido en Egipto. En Egipto él mata a un egipcio y huye al desierto porque Faraón lo quiere apresar para matarlo. Huye al desierto y en el desierto se une a una mujer con la cual se casa, y su suegro es pastor y tiene algunas ovejas. Y Moisés ahora aquí en Éxodo 3:1 dice que estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Noten el versículo 2 aquí. Y se le apareció, ¿quién? El ángel de Jehová. No dice un ángel de Jehová, de nuevo, acuérdense, el artículo determinado es importante. El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ahora presten mucha atención en lo que dice el versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó, ¿quién? Dios de en medio de la zarza. En el versículo 1, ¿quién nos dice la palabra de Dios que era el que estaba en medio de la zarza? El ángel de Jehová. Se nos dice que estaba en medio de la zarza. Aquí en el versículo 4 se nos dice que Jehová, al ver lo que él iba a hacer, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí.
y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué era tierra santa? Porque Dios estaba ahí. ¿Se fijan? Moisés ve la zarza ardiendo, ve que no se consume por el fuego. Vemos aquí en el versículo 1 que el ángel de Jehová estaba en medio de esa zarza. Pero cuando llegamos al versículo 4 vemos que Dios es el que está en medio de la zarza. El ángel de Jehová, Dios, en el mismo lugar, a la misma vez, en la misma área, hablando con el mismo hombre, dándole instrucciones. ¿Sí? Por estos versículos, por esos versículos como estos, es que creemos, que estamos seguros de que cuando el ángel de Jehová se manifiesta en las Escrituras, nos está hablando del Jesús prehumanado. ¿Sí? Ahora, en Jueces capítulo 2 y el versículo 1, lean conmigo lo que dice. Dice, el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo, noten lo que dice aquí el ángel de Jehová, ¿ok? Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. De nuevo, el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Noten que el ángel de Jehová se está atribuyendo el haber sacado al pueblo de Israel de Egipto y de haberles dado la tierra que él les había prometido. Pero ¿quién fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Un ángel? Levítico capítulo 25 y el versículo 38 nos dice lo siguiente. Yo, Jehová vuestro Dios, ¿qué fue lo que hizo? Os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. ¿Quién fue entonces el que los sacó de la tierra de Egipto? Jehová. ¿Quién fue el que les dio la tierra que le había prometido Dios a sus padres? Jehová. ¿Quién fue su Dios? Jehová. ¿Y quién se está atribuyendo haber hecho eso en Jueces 2:1? El ángel de Jehová. Ahora, si el ángel de Jehová y Dios no son el mismo, entonces la Biblia está completamente equivocada. Vamos a tomar todas las Biblias que tenemos aquí hoy en la noche, aunque le haya costado muy cara, vamos a poner un tambo de la basura allá afuera y vamos a prenderle fuego porque no tiene caso que le estudiemos, estamos perdiendo el tiempo aquí. Pero sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia es la palabra viva de Dios. Sabemos que fue inspirada por Dios. Sabemos que hombres de la antigüedad inspirados por Dios escribieron según el Espíritu, les daba lo que escribieran. Y hemos podido ver a través de muchos estudios en la palabra de Dios cómo las profecías que se hablan en ella se han cumplido, se siguen cumpliendo y se van a cumplir hasta el final. Un pasaje más acerca de esto. Con esto vamos a dejar este tema en paz, porque como les digo, vamos a verlo más adelante repetidas veces. De hecho, uno de los lugares donde lo vamos a ver es en este pasaje que vamos a ver ahorita, en Génesis capítulo 22, los versículos 1 al 3. Los que han estudiado el libro de Génesis, ustedes saben que habla acerca de cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, su único hijo. Y leemos ahí en Génesis 22, comenzando con el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, ¿quién lo probó? Dios. ¿Quién le dijo? Dios. Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, entre los versículos 3 y siguientes vemos cómo Abraham toma a su hijo, cómo le pone la leña encima a su hijo, cómo él va con el fuego y va con el cuchillo. Y cuando van rumbo hacia el monte en donde lo va a sacrificar, Isaac su hijo le dice, Padre. Abraham le dice, heme aquí, hijo mío. Dice, aquí está la leña para el fuego.
Aquí está el cuchillo para matarlo al sacrificio. Pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham le dice, hijo, Jehová se proveerá a sí mismo de cordero para el holocausto. Ahora noten el juego de palabras ahí también, es algo que vamos a ver cuando lleguemos a ese pasaje, pero noten que dice, Jehová se proveerá a sí mismo como cordero para el holocausto. ¿Se acuerdan cómo nombró Juan a Jesús cuando lo vio? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, presagiando así la venida de aquel que iba a ser ofrecido como holocausto por el pecado del mundo. ¿Sí? Cuando Abraham está listo para atravesar el pecho de su hijo con la daga, escucha la voz de Dios y le dice, Abraham, bueno, vamos a leerlo. En Génesis capítulo 22 también, pero uno el versículo 15 dice lo siguiente, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Noten, en el versículo 1 probó Dios a Abraham y Dios le dijo a Abraham y luego le dijo lo que tenía que hacer. La segunda vez que alguien se dirige a Abraham en este mismo pasaje es en el versículo 15 de Génesis 22, en donde se nos dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dijo, por mí mismo, ¿quién fue el que le dijo? El ángel. Por mí mismo he jurado. ¿Dice quién? Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Veía usted aquí? Jehová y el ángel de Jehová, los dos reconociendo lo que Abraham dijo, y luego el ángel de Jehová por la voz el ángel de Jehová por medio de la voz de Dios prometiéndole algo que solamente Dios puede hacer, que es multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. Y esas son nada más 3 referencias bíblicas que estamos viendo. Hay muchas otras referencias bíblicas. Cuando el ángel de Jehová se le apareció a la mamá y al papá de Sansón. Cuando el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón. Muchas otras referencias en las cuales el ángel de Jehová se presenta y hace cosas que solamente Dios puede hacer y recibe adoración que solamente Dios puede recibir. Recuerden, no es cuando dice un ángel, es cuando dice el ángel. Y tenemos que prestar atención a estas cosas, porque si no prestamos atención a estas cosas, entonces vamos a poner nuestra fe en cosas que no son las verdaderas. Y cuando llegue alguien a tocar nuestra puerta y nos diga, ¿saben qué? Jesucristo es un ángel nada más, porque miren lo que dice aquí, nosotros vamos a poder decir, no es un ángel, es el ángel. Pero cuando hablamos de ángel no estamos hablando de esos seres creados, estamos hablando de un mensajero que no es como ningún otro en toda la creación, porque no es creado, porque ha existido desde la eternidad pasada y existirá hasta la eternidad futura. Entonces, eso nada más son 3 referencias bíblicas. Vamos a ver muchísimas de estas a través del libro de Génesis. Pero miren lo que dice el versículo 8 de Génesis 16. Y le dijo, ¿quién le dijo? El ángel de Jehová. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo, el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, ponte sumisa bajo su mano. ¿Se fija usted aquí? El ángel de Jehová, ¿sí? Le habla a ella. El ángel de Jehová le dice, ¿cómo se llama? Noten que no le dice, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres tú? Está hablando aquí de la presciencia, no la presencia, la presciencia de Dios, que Él todo lo sabe, que no hay nada nuevo que se le pueda decir, que Él lo conoce todo. Y le dice, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Noten lo que este ángel está diciendo.
¿No sabría el ángel que su señora la estaba tratando mal? ¿No sabría que el ángel que su señora estaba tratando de hacer la vida imposible? ¿No sabría el ángel que Agar iba a sufrir a manos de Sarai? Todo lo sabía. Pero lo que Jehová estaba tratando de enseñarle a Agar aquí es que también ella podía confiar en Dios. Es que también ella, aún de sus circunstancias tan difíciles, debía poner su fe en Dios. Es que aún en sus circunstancias, en su situación que se encontraba, que era algo que debió haber sido insoportable para ella, tenía que soportar el tratamiento de su señora mientras Dios la tuviera en ese lugar. Después, Dios le iba a decir a dónde se tenía que ir y qué es lo que tenía que hacer, pero hasta que Él se lo dijera, hasta que Él dijera que podía irse, ella debía quedarse ahí. ¿Sabe que Pedro, miles de años después, escribe algo a todos los criados? Escribe algo que puede ser aplicado a la vida de todo trabajador. Escribe algo que puede ser aplicado a la vida de todo aquel que nos llamamos siervo, ¿verdad? No solamente de Dios, sino en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. En Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 18, comenzando con el versículo 18, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Por qué? Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora los versículos 21 al 23, no sé si los vayan a tener allá arriba, pero si no los tienen, los pueden leer después. Los versículos 21 al 23 de Primera de Pedro 2 dicen lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto era lo que Jehová le estaba pidiendo a Agar que hiciera aquí: que se volviera con su señora, que se volviera a su ama, aun cuando no era buena y afable en ese tiempo en el que él estaba diciendo que se volviera a ella. Porque si sufría de mano de su ama, por conciencia delante de Dios, entonces Dios se iba a deleitar en ella. Y Pedro aquí nos dice a nosotros que por eso Jesús hizo lo que hizo, porque nos dejó un ejemplo a nosotros. Nos dejó un ejemplo a nosotros y nos dice Pedro: porque para esto fuisteis llamados. Y cuando somos tratados mal, cuando somos tratados con indiferencia, cuando se abusa de nosotros, cuando por causa de la conciencia delante de Dios somos abofeteados, entonces lo único que nos está sucediendo es lo mismo que le sucedió a nuestro Señor. Y cuando eso sucede, nosotros tenemos que hacer lo mismo que Él. Cuando nos maldicen, no maldecimos. Cuando padecemos, no amenazamos, sino que encomendamos nuestra causa al que juzga justamente. ¿Qué es quién? Es Dios. Es Dios. Y yo sé que es difícil. Yo sé que es algo difícil de hacer. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos tener un corazón completamente dado y que desee obedecer a Dios para poder cumplir con estas cosas que su palabra nos dice. Pero es necesario hacerlo si queremos cosechar el buen fruto de la obediencia a Dios. Ahora, el ángel de Jehová no solamente le dice a Sarai que se vuelva a la casa de su señora, sino que luego procede a darle una promesa a Sarai si se vuelve. Noten el versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Noten lo que este ángel le promete a Agar: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Algo que solamente Dios hubiera podido hacer.
¿Cuándo leemos en las Escrituras que un ángel multiplique la descendencia de alguien? Al menos que sea el ángel de Jehová, al menos que sea este ángel, este mensajero único, que no tiene otro igual, que tiene los atributos de Dios porque Él es Dios. Entonces le promete que va a hacer cosas que solamente Dios tiene la capacidad de hacer. Noten el versículo 11. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Note, le dice cosas que solo Dios, de nuevo por su presciencia, podía haber sabido. Le dice que le ponga por nombre Ismael, porque Jehová ha oído su aflicción. Bien, entonces Dios, aun cuando ella no era de los hijos de Israel, aun cuando ella no había invocado su nombre, Dios sabía de su aflicción y Dios ya había preparado para ella cosas que le iba a dar, que le iba a prometer, porque ella iba a ser obediente. Porque Agar se devolvió a casa de su señora. Agar se devolvió a casa de su señora. Note el versículo 12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Saben que la mayoría de los historiadores, la mayoría de los comentaristas, lo que ellos dicen, y nadie está en desacuerdo con ello, es que los árabes contra los que ahora los judíos tienen un pleito casado son los descendientes de Ismael? Son los descendientes de Ismael. ¿Sí? ¿Y quién no está contra los árabes? ¿Y contra quién no están los árabes ahorita? Todo el mundo está en contra de ellos y ellos están en contra de todos, y ellos son el aguijón más grande que tiene clavado en el costado. ¿Quién? Israel, los descendientes de Isaac. Entonces podemos ver las consecuencias de lo que Sarai y Abraham hicieron aún hasta nuestros días. Pero ¿saben qué? Yo creo que todo esto estaba dentro del plan de Dios. Todo esto estaba dentro de ese plan universal que Dios ha desde el principio confeccionado y que Él va a usar para su propia gloria. Entonces noten la promesa de descendencia grandísima. Noten la promesa de que iba a ser un hombre fiero, un hombre fuerte. Noten la promesa de que todo el mundo iba a estar en contra de él y él contra todos. ¿Alguna vez han conocido? Yo sé que Israel es el país más bendecido de todo el mundo, ¿sí? Y Estados Unidos le sigue de cerca. Pero ¿alguna vez han visto un área más rica que el área en donde viven los árabes? Digo, petróleo a manos llenas. No se les acaba, ellos controlan el mundo. ¿Alguna vez han visto las islas que han hecho? Por ejemplo, en los Emirates Árabes hicieron una bahía con arena que sacaron del mar en forma de palmera. ¿Nunca lo han visto? ¿Nunca han visto esas fotos? Sí, la hicieron en forma de palmera, en donde llegan y se estacionan barcos y todo lo pagan. O sea, todo es en oro allá, todo se hace en oro allá. Sí, miren los edificios que construyen en medio del desierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios le prometió a Agar que iba a honrar su obediencia si se devolvía a la casa de su señora. ¿Y saben qué? Nosotros descartamos a los árabes ahorita, pero Dios los va a alcanzar. Es más, los está alcanzando. ¿Saben ustedes que ahorita en el Medio Oriente muchos árabes están volviendo al Señor Jesucristo por visiones y apariciones que están teniendo de Él? Porque se les está manifestando en sueños y visiones y están viendo que Jesucristo es real. Nosotros no sabemos lo que está pasando allá, nosotros nada más vemos lo que está pasando en las noticias. Sí, son un montón de terroristas, nos quieren matar a todos, quieren cortarnos la cabeza, quieren acabar con nuestra manera de vivir. Es cierto. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo también murió por ellos. El Señor Jesucristo también derramó su sangre por ellos. Y nosotros debemos buscar también alcanzarlos a ellos. Versículo 13, noten la respuesta de Agar. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Ok, ¿llamó el nombre de quién?
de Jehová, que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Noten cómo lo nombró a ese ángel que se encontró con ella. Noten cómo lo nombró ella misma. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres el Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto aquí al que me ve? Ella misma entonces nombra a la persona con la que está hablando como Dios, como Jehová, que ve. ¿Saben qué? Y Moisés, que es el que escribió este libro, aclara que aquel a quien ella nombra, el Dios que la ve, es Jehová. Si Moisés era un hombre de Dios, al ver que Agar había llamado a un ángel cualquiera Jehová, ¿ustedes creen que lo hubiera escrito como está escrito aquí? Yo creo que no. ¿Pero por qué lo escribió? Porque inspirado por el Espíritu Santo, él, sin saberlo, sabía que aquel que se le había presentado a Agar era Jehová. Si esta persona hubiera sido simplemente uno de muchos ángeles, uno de los ángeles del Señor, no hubieran aceptado ser llamados por ese nombre. En cuanto ella lo nombró Jehová, el ángel hubiera dicho, no, yo no soy Jehová. Como vemos los ángeles que se manifiestan en el Nuevo Testamento cuando alguien se quiere postrar delante de ellos para adorarle. ¿Qué dicen los ángeles? No, a mí no me adores, yo soy un siervo igual que tú. Adora a Dios. Entonces ella misma reconoce que es Dios el que la está. No puede haber sido nadie más, no sé qué habrá visto, pero algo le decía que era Dios y lo nombró como tal y le puso este nombre, Jehová, y luego el Dios que me ve. En el versículo 14 dice, por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael, tal y como Dios le había dicho. Me imagino que Agar ha de haber corrido con Abraham y le ha de haber dicho, se me apareció Jehová, se me apareció Dios. Ese Dios que te hizo las promesas de que te iba a dar a ti, a tu descendencia, estas tierras, se me apareció a mí también. Y me dijo que iba a tener un hijo. Y me dijo que tenía que llamarlo Ismael. Y me dijo que lo iba a bendecir sobremanera. Y Abraham, reconociéndolo, cumple con lo que Agar le dice. Lo llamó Ismael. En el versículo 16 dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio luz a Ismael. ¿Qué podemos entonces apreciar en esta porción de la Escritura, en este capítulo 16 de Génesis? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Saben qué? Levanten su mano, por favor, si ustedes no solamente creen en Dios, pero le creen a Dios y creen que Él va a cumplir todas sus promesas. No. El 99.99% de ustedes levantaron su mano, creen en Dios y le creen a Dios y creen que Dios va a cumplirle sus promesas. Y ese es el cimiento de la fe. Si levantaron sus manos completamente convencidos de lo que les estoy diciendo, levantaron sus manos y eso quiere decir que tienen el cimiento firme de la fe, porque en el cimiento firme de la fe Dios promete, la fe cree, la esperanza anticipa el cumplimiento de la promesa y la paciencia espera. ¿Sí? Ese es el cimiento de la fe, que Dios nos promete. Por fe creemos no solamente en Dios, sino que le creemos a Dios. Porque nuestro corazón tiene la esperanza de Dios, nuestro corazón anticipa el cumplimiento de la promesa. Pero luego el último ingrediente, y ese ingrediente puede ser el más difícil de todos, la paciencia espera. No toma cartas en el asunto. No usa el pretexto de las buenas intenciones. No trata de ayudarle a Dios. No trata de hacer las cosas a su manera. No trata de hacer planes como ella quiere y luego pide que Dios los bendiga. Recibe lo que se le ha dicho y luego espera. Hebreos 11, versículo 1 describe la fe de esta manera. Es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿saben qué? El corazón prefiere cualquier otra cosa excepto esperar, ¿no es cierto? Uy, su corazón ahorita les dijo, sí creo. Su corazón les hizo levantar la mano y decir, sí le creo. Pero cuando se trata de esperar, ¿qué les dice su corazón? ¿Esperar? ¿Pero hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo te vas a olvidar de lo que prometiste? ¿Hasta cuándo vas a darme lo que dijiste que me ibas a dar? ¿Por qué? Porque el corazón es malvado y engañoso. ¿Quién lo puede conocer? Solamente Jehová. Solamente Dios. Y nuestro corazón, de nuevo, prefiere cualquier otra cosa excepto el esperar. Acuérdese de la última vez que estaba en una cola para pagar algo y andaba deprisa. Estaba viendo a todas las otras cajeros a ver en cuál se movía más rápido y luego se cambiaba para allá. Y luego se detuvo de repente y empezó a ver qué otra se movía y ahí se va para allá. Y andar de cola en cola por salir más rápido salió una hora después. Y ve que la persona que estaba enfrente de usted en la primera cola que se puso ya se fue y usted ahí está todavía. El corazón no quiere esperar. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo atorado en tráfico? ¿Cuándo fue la última vez que pasó de Tijuana para San Isidro y andaba venadeando todas las colas a ver cuál se movía más rápido? Digo, si no tiene la Sentry, ¿verdad? Si tiene la Sentry, pues gloria a Dios. Pero a ver en cuál. ¿Sí? Siempre queremos buscar el camino más rápido, siempre queremos buscar los atajos para lograr lo que queremos. Mire, déjeme decirle algo, ¿ok? Y esto es muy serio. El momento en el que el creyente quita sus ojos de las promesas de Dios, se está preparando para que se le presenten toda clase de oportunidades para dudar de la fidelidad de Dios, lo cual trae indecibles sufrimientos a veces. En cuanto quitamos la vista de la promesa que Dios nos ha hecho, nos estamos preparando para que se nos presenten todo tipo de oportunidades para dudar de la fidelidad de Dios. Si Dios en realidad te amara, si Dios en realidad se preocupara, Dios, si en realidad estás conmigo, Señor, si en realidad yo me la paso sirviéndote, yo me la paso haciendo, yo me la paso desviviéndome por ti, yo me la paso leyendo la Biblia, yo me la paso de rodillas, yo me la paso así, me la paso asá, aunque no nos la pasemos así y asá. Y tú, Señor, no haces nada. ¿Cómo se le llama eso? Duda. Estamos dudando de Dios, estamos dudando de la fidelidad de Dios, estamos dudando de que sus promesas sean ciertas. Estamos dándole cabida a Satanás. Estamos dejando que nos haga desesperarnos, que nosotros hagamos cosas por nuestra propia cuenta, que tomemos pasos que nunca deberíamos de haber tomado. Y ¿saben qué? Tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias. Es mejor esperar en Él. Creerle a Él, dejar que Él haga, darle la oportunidad de que Él cumpla. ¿Cuándo? No sé, yo no soy Dios. Yo quisiera, cuando alguien viene y me dice, pastor, pero es que ya tengo tanto tiempo, yo quisiera decirle, ay hermano, hermana, mire, Dios me acaba de revelar que va a ser tal fecha. Y si le dijera va a ser en un año, iba a decir, uy, un año más todavía. Si le dijera hasta mañana, pero mañana si no se me cumple, va a ver, porque así es nuestro corazón. Noten lo que dice el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 6, los versículos 11 y 12. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Lo leo una vez más, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, si es necesario, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Fe y paciencia. Fe y paciencia. ¿Qué tanta fe tiene? ¿Como el grano de una mostaza? ¿Qué tanta paciencia? ¿Como el grano de una mostaza? ¿O como un grano de mostaza? La fe puede ser como el grano de mostaza y mueve montañas. La paciencia no es paciencia si es del tamaño de un grano de mostaza. No lo es. Porque la paciencia a veces tiene que ser inmensa, ¿no es cierto? Último versículo de esta noche. Hebreos 10:23 es un consejo como pastor, como amigo, y debe ser nuestra oración en esta noche, en donde dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Mantengamos firme, sin fluctuar, mantengámonos firmes, sin cambiar, sin titubear, sin entrar y salir del camino, sin decir ahora sí, pero mañana no, sin pensar ni un solo momento que no va a pasar jamás, sin pensar ni un solo momento que Dios no va a cumplir su promesa. No, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Ustedes acaban de profesar fe en Dios, acaban de profesar que le creen a Dios, acaban de profesar que tienen esperanza en Dios. Entonces, manténganse firmes sin fluctuar en esa profesión. ¿Por qué? Porque fiel es quien lo prometió. Y o le creemos o no. No nos hagamos tontos. No hay término medio. No hay entre azul y buenas noches. Es lo uno o lo otro. Si creemos en Él y le creemos a Él, entonces vamos a forzar a nuestro corazón a que tenga paciencia. Lo vamos a someter a como dé lugar. Pero si estamos dispuestos a decir yo creo, pero eso de la paciencia, ay pastor, no sé cómo hacerle. No sé, ahí sí está la cosa difícil. Piense usted, ¿fue cierta su profesión? Yo no le voy a pedir que me lo conteste ahorita. Usted examínese. Usted vea en dónde se encuentra. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén.